Bienvenidos y bienvenidas a Fuera de Término, un podcast sin vencimiento. Hola Tati, ¿cómo estás? Hola ¿Todo chicos, bien? ¿todo bien? ¿Ustedes cómo andan? Todo excelente. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juanma, Tati? ¿Todo en orden? Todo espectacular, todo muy Excelente. contento de estar aquí. De compartir otra nueva charla, ¿no? Tan linda. Otro nuevo episodio aquí de Fuera de Término. Hoy un tema también sumamente importante que es la familia sin moldes, amor en tiempos modernos. Un tema con mucho movimiento, ¿no? Muchos cambios de estructuras, interesante. Mucho cambio social porque sabemos que la familia cambió y con eso también los conflictos, las preguntas y las respuestas que el derecho tiene que responder a estas mismas. Muchas ¿sabes? dudas, muchos mitos. temas Sí, que interesan hoy mucho creo a que la vamos a gente. tratar todas esas cuestiones de cuando te preguntan, te hago una consulta, cuáles son los derechos que tengo, cuáles son las obligaciones, entonces creo que eso Te lo agarran vamos a poder. En algún almuerzo, en alguna cena. Siempre está el alguna tío o pregunta. la abuela que hace esa pregunta o confirma algo que decís, ¿de dónde sacaste esa información? No está chequeada, pero se confirma y se traslada esta información, esta mala información, mejor dicho. Vamos a tratar de desasnar un poquito hoy con... Sabemos que durante mucho tiempo siempre se tuvo como norte que la familia era una cuestión netamente tradicional, pero bueno, Es hoy que la venimos- realidad... Sí. Venimos de un código de Vélez, receptando el código de Napoleón, el derecho romano, un código donde solo regulaba el matrimonio, ¿no? El único tipo de familia era el matrimonio. Hoy nuestro nuevo código, nuevo entre comillas, Entre porque Tiene 11 hoy- años. 10 años y 10 meses, lo calculé, 10 años tiene, pero seguimos diciendo nuevo código, recepta un montón de organizaciones familiares, uniones convivenciales, matrimonios, familias monoparentales, Sí, homoparentales. familias separadas, también con el tema de los hijos. Sí. Sí, familias ensambladas, familias adoptivas. Exacto. Bueno, para responder todas estas preguntas que nos vamos a formular, hoy tenemos aquí a Andrea Colina. Hola, ¿cómo estás, Andrés? ¿Todo Muchas bien? gracias por la invitación. Bienvenida. Por favor, gracias, Gracias a estar todos. aquí presente. Bueno, Es un placer estar con una especialista en derecho como ella, ¿no? Es un placer. Muchas gracias. La verdad que sí. Muchas gracias. Son espacios necesarios, Tal cual. bueno, voy a hacer sumamente necesarios. una presentación de ella, que es abogada, especializada en familia y niñez y adolescencia en la UBA. Tiene un posgrado de escribanía en Morón, posgrado en Derechos Humanos de la UTN, posgrado en la Función Judicial, posgrado en Filiación y Conflictos Inherentes a la Responsabilidad Parental, docente universitaria de Morón en la Cátedra de Derechos Humanos y Control de Convencionalidad. Actualmente es secretaria del Juzgado de Familias número 2 de Morón y tiene próximamente, esperemos que sea ya magistrada, tiene el decreto publicado en el Boletín Oficial como juez del Juzgado de Familias número 3 de Tigre, del departamento de San Isidro. San Isidro, sí, San Isidro. Bueno, Bueno, Lindo currículum. excelente, extenso. Así que muy, te muy vamos a extenso. llenar a ya estoy preguntas. grande por eso. No, estás impecable, estás hermosa. Por favor. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que nos vamos formulando todos y bueno, para tratar de dar las respuestas que seguramente vos sí lo vas a poder hacer. Cuando hablamos de nuevas familias que veníamos diciendo, ¿realmente estamos hablando de algo nuevo o es que el derecho siga tarde estas realidades? A ver, es una pregunta muy amplia, pero la familia es la célula básica de una sociedad y como célula fue modificándose en el transcurso de estos años con situaciones de hecho que ya se venían contemplando, que ya se venían resolviendo desde los ámbitos judiciales, pero que el nuevo código, como decías hace un ratito, No tan nuevo, ¿no? no Porque tan nuevo. no tan nuevo, pero seguimos diciendo que es el nuevo código, vino a transparentar esa situación que muchas veces en los ámbitos de tribunales y demás tenemos que resolver situaciones de hecho que no estaban reguladas, que no estaban reglamentadas y que justamente lo que nos hacía era sentar jurisprudencia de alguna manera, pero no teníamos el apoyo y el marco jurídico suficiente para poder resolverlo. Nosotros pasamos de tener una concepción muy tradicional por el Código Velezano de lo que era la familia y la constitución de una familia a... Un único modelo Exacto, de exacto. matrimonio, ¿no? Exacto. Tradicional entre comillas. Hoy tenemos las familias monoparentales, homoparentales, las familias ensambladas, la figura del progenitor afín, que vino también a cumplir un rol
rol dentro Sí. de estas familias ensambladas. Entonces, básicamente lo que vino a hacer el código es a regular una situación que ya venía sucediendo. Que pedía a gritos que haya una regulación. Exacto, exacto. Y justamente tratar de estar a la vanguardia de estas situaciones que obviamente generan en la sociedad una respuesta más inmediata a problemas que se plantean en la actualidad. O sea, ponerse a la altura de las circunstancias que la sociedad ya lo venía Todavía nos resolviendo, faltan, sí. todavía nos falta. No, Nos falta y obviamente. nos falta mucho, pero sí, este es un código de vanguardia que lo que nos ha tratado de alguna manera es de regularizar esas situaciones que generaban conflictiva per se, porque el conflicto existe, porque existe la familia. Y también una exclusión, ¿no? Porque todo aquello que no está regulado excluye. Por supuesto, por Obvio. supuesto. Lo mismo que la justicia tardía no es justicia. Entonces, cuando hoy nosotros tenemos casos en donde se plantean familias con pluriparentalidad, familias ensambladas, la figura del progenitor afín, cuáles son los requisitos, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, y todo eso al estar regulado, de alguna manera nos da un marco para poder resolver situaciones que son que es de mucha frecuencia. Y que tiene cada vez más incidencia en cómo se conforman estas nuevas relaciones vinculares. Perfecto. Se podría decir que era necesario flexibilizar la norma de acuerdo a las dinámicas sociales y familiares en este caso, que son mucho más veloces de lo que una norma puede desarrollar. Creo que vino a instalar eso, a ajustarse a esas nuevas dinámicas. Por supuesto, porque nosotros tenemos que entender que justamente estas nuevas dinámicas son las que generan nuevas conflictivas, en donde hay intersección de varias causales, y entender y cumplir esta dinámica nos hace que podamos estar más a la vanguardia de resolver conflictiva más actual. Tengo otra pregunta, ya que estamos charlando de estos temas tan interesantes. A menudo escuchamos esta frase: si convivís varios años es lo mismo que estar casado. ¿Vos considerás que la ciudadanía entiende la diferencia entre estar casado, convivir o simplemente estar en pareja? Mirá, ese es el mito más grande que hay Tal en cual. torno al derecho. Generalmente... Y que se repite. Constantemente, y que encima en los medios de comunicación hay una desinformación, porque tenés por un lado, la opinión pública no tiene por qué conocer derecho, el derecho lo debemos de conocer quienes lo ejercemos, pero hay una desinformación en torno a la accesibilidad de determinadas características o determinadas condiciones que te da el hecho de estar en una situación de institución matrimonial o en una unión convivencial. Principalmente, y haciendo alusión a la pregunta en concreto, que es lo que la gente en definitiva quiere saber. ¿Cuáles son las diferencias, no? Bueno, Claro. ¿qué derechos y qué deberes por estar casados tenemos un matrimonio o por tener una unión convivencial? Hay una diferencia en sí. ¿Cuáles son? Básicamente, para hacerlo bien sencillo y bien didáctico, ¿no? Y que sea entendible, la unión convivencial no te otorga vocación hereditaria. Ergo, salvo que vos estés en pareja y tu pareja te haga un testamento, ¿sí? Para testar cualquier bien que pudiese corresponder a esa unión convivencial, siempre que no afecte la legítima de los herederos forzosos, te va a poder testar, pero después la unión convivencial no te da derechos hereditarios. La unión convivencial sí te da la posibilidad de acceder a la vivienda familiar, que la podés solicitar y es un derecho que le asiste a la mujer y a los hijos. Derechos de tipo en materia de seguridad social, pensiones o la inclusión en la obra Sí, social. que también es muy importante que el código haya receptado, porque hoy en día la mayoría, no sé qué porcentaje, están dentro de una unión convivencial. Está bueno que el código también los recepte y establezca las diferencias. Sí. Pero recepta, está bueno, y regula. Sí. Regula. En primera Ahora- instancia ya los reconoce, que es Exacto, importantísimo. Importante. exacto. Lo que pasa es que, lo mismo pasaba en su momento con el tema de la ley de matrimonio igualitario, ¿no? ¿Qué pasaba con esas uniones convivenciales
que eran de hecho, que no estaban reconocidas, que no tenían ningún tipo de reconocimiento, y cuántos casos hay en donde parejas de matrimonios igualitarios no han podido acceder a derechos o vocaciones hereditarias y demás. Ahora, la realidad es que la unión convivencial no te da vocación hereditaria. Lo que sí te da es el derecho a la vivienda, el reconocimiento per se de lo que es la unión convivencial, y por supuesto, bueno, los derechos en materia de seguridad social, pensión, jubilación o lo que fuere. Pero digamos que la base en términos institucionales y jurídicos de excelencia es el matrimonio, que después en el mismo matrimonio uno puede tener un régimen ganancial, un régimen de separación de bienes. Un tema que justo estaba consultando, muy importante, ¿no? Porque, bueno, uno ingresa al régimen matrimonial y dice, bueno, esto de que pueden cambiar a lo largo del matrimonio el régimen. ¿Qué tipo de regímenes hay y cuándo pueden cambiar? Mirá, pueden cambiar al año, Bien. ¿sí? Pero por default es la ganancialidad. Es decir, lo que se adquiere en el transcurso del matrimonio es de los dos. No importa la titularidad dominial de ese bien. Y bueno, después la separación de bienes es cada uno ingresa al matrimonio con determinadas cantidades de bienes que está específicamente individualizado, y que después al momento de la disolución del matrimonio no genera la litigiosidad de tener que hacer una partición de bienes. Esto es importantísimo. Es muy importante, es muy importante. Y muchas veces se asemeja la falta de amor a pedirle al otro que te diga, mira, vamos a hacer un régimen de separación de bienes. Bueno, pero ¿no? también, a ver, está en todo derecho las dos partes en plantear esto, pero bueno, hay que charlarlo, hay que hablarlo. Es un debate, No sé, no es un debate, pero bueno, se tiene que charlar familiarmente. Mira, yo creo que nosotros como sociedad estamos construidos desde todavía ciertos lineamientos patriarcales, en donde el amor estaba vinculado a esa seguridad jurídica que te daba el tema de lo patrimonial. Exacto. Y yo creo que hoy, tanto la mujer, pero principalmente la mujer, que ya dejó esa concepción de ser la mujer que está en la casa, que no trabaja, que no tiene una actividad, que no tiene una profesión. Y al haber extrapolado toda esa situación y tener una igualdad un poco más cercana a la figura del hombre y a ese rol que ese hombre cumplía en el matrimonio, me parece que es un poco más llevadero, sí, y que hace que se puedan plantear estas cuestiones y que no signifique que es falta de amor. Un desamor. Exacto. A mí me gustaría Clarísimo, me encanta. Sí, excelente. Me gustaría hacer solamente una acotación, porque generalmente, no lo digo obviamente por ti, pero como que el ama de casa no cumplía ningún rol, y para mí el trabajo del ama de casa siempre fue... Está reconocido hoy en el código la tarea de cuidado. Obvio. Sí. Pero generalmente ante la sociedad, de hecho muchas veces se pregunta a la gente, profesión, ocupación, no hago nada, soy ama de casa. Por favor, es un trabajo no remunerado. Hay que estar todo el día en casa con los niños. Obvio. Bueno, las tareas de cuidado son una de las cuestiones, Juan, vos me lo podrás decir bien, que nosotros al momento de tener que resolver determinadas cuestiones en materia jurídica, siempre tenemos en cuenta el rol de la tarea de cuidado, porque es fundamental. Totalmente, es muy importante, le damos y muy desgastante también. Por eso el valor que se le da, no es menor. Así que está buenísimo esto que planteaste, porque queda bastante en claro que hay diferencias. No es lo mismo, volviendo un poco a la pregunta que se había formulado, no es lo mismo estar conviviendo mucho tiempo que estar en matrimonio, que es una pregunta bastante recurrente. La verdad que no. Sí, está bueno que lo... muchas veces se decía, no, porque si convivís más de 5 años, la ley ya te reconoce tal cosa, tal otra. No, gente. Y se habló tanto sobre la reforma en su momento. Exacto. Que se prestó mucha confusión, incluso entre abogados. No solo la gente. Sí, nos ha pasado en el ámbito tribunalicio de que hagan planteos que no son acorde a la normativa y a la regulación. A ver, sí te confiere un derecho sobre la vivienda familiar, que es algo sumamente importante y que antes no estaba reconocido. Sí se te reconoce derechos en materia de seguridad social.
Sí se reconoce, obviamente, la convivencia per se, pero eso no da vocación hereditaria, ¿no? Y acá estamos hablando de cuestiones patrimoniales. Por eso yo separo la cuestión de el amor, lo que uno idealiza desde la concepción de la formación de una familia y demás, a las cuestiones patrimoniales. Sí, En sí. cuanto a las cuestiones patrimoniales, lo que garantiza o la ganancialidad o el régimen de separación de bienes es la institución matrimonial. Y eso es lo que a nosotros nos va a dar un marco normativo para resolver. La diferencia sustancial entre uno y otro. Exacto. Lo que pasa también, siempre queda en el imaginario colectivo que en un matrimonio, una unión, hablar de las cuestiones patrimoniales como que es una cuestión de falta de amor. Exacto, por eso digo, ¿no? De hecho, tenemos un código tan innovador y tan de avanzada que también ha reconocido a las convivientes y los convivientes la compensación económica, así como a los excónyuges. O sea, por eso hay muchos cambios que son innovadores y que fueron proclamas de la sociedad y producto de situaciones que fueron dadas de hecho desde mucho tiempo, porque la desigualdad, y esto que hablábamos, ¿no? De esta concepción patriarcal que nosotros teníamos en relación a cómo se constituye una familia, también ha devenido en que hoy el código reconozca una compensación económica hasta incluso en uniones convivenciales. Bueno, y hablando un poquito de estas dinámicas sociales, que obviamente también se dan en la vida familiar, ¿el derecho acompaña bien a la realidad de las familias contemporáneas o todavía piensa demasiado tradicionalmente? Qué pregunta difícil. Qué pregunta difícil, porque si bien venimos hablando de que este código es un código innovador, que vino a poner una regularidad a cuestiones que se daban de hecho y que nosotros teníamos que resolver durante mucho tiempo sin tener un marco jurídico completo, esto es una opinión personal. Yo creo que los operadores judiciales, los empleados del Poder Judicial, tenemos el deber de seguir día a día capacitándonos y que no quede solo en esta capacitación intelectual, sino que sea al momento de resolver, porque no todas las cuestiones, cada expediente es único, cada expediente cuenta una historia, cada situación es absolutamente distinta de la otra y tiene que tener una mirada primero con perspectiva de género, con Muy perspectiva de Muy importante. niñez, importante. con Sí. perspectiva de infancias y poder resolver en función de lo que se nos plantea socialmente. ¿Sí? No podemos quedarnos solo en la rigurosidad de lo procesal. Porque lo cierto es que de 10 años para acá, casi 11, esto sigue mutando y hemos tenido este planteo de triple filiación, que es tema Absolutamente. para otro episodio tal vez, pero Sí. esto sigue, esta dinámica sigue. Con un fallo muy aberrante desde mi punto de vista de la Corte, que fue en el mes de abril de este año, en donde no se reconoce la triple filiación a una familia que fue constituida y que eligió esa manera de constitución familiar, y que me parece que el derecho no puede ir a contramano de los deseos de la gente. Por supuesto, nosotros somos reguladores de lo que pasa en la sociedad. Y tenemos de alguna manera que cumplir un rol para establecer estándares en situaciones conflictivas, en donde las partes quizás no pueden ponerse de acuerdo, en donde los conflictos son constantes. Pero el hecho de que nosotros, hay una parte de ese fallo, perdón que me vaya un poquito del tema, pero me parece muy importante lo que dice perfecto. Juan. Hay una parte que decía que el Poder Judicial ejercía desmedida oficiosidad al momento de resolver. Y vos decís, pero a ver, nosotros vivimos hablando de que tiene que ser un lenguaje claro, accesible, y que tenemos que estar a la vanguardia de lo que la gente necesita, y justamente no resolver en pos de algo que no genera ni beneficios más que para el menor, y no va en desmedro de ninguna de las partes y no se plantea como conflicto. No estar a la altura me parece que habla mal del rol que nosotros como operadores judiciales tenemos que cumplir. Excelente. Clarísimo, clarísimo. Bueno, quedó sumamente claro.
bueno, estos términos que venimos hablando, a tu juicio, Andrea, ¿los acuerdos de palabra sirven para algo o sigue siendo una fuente de conflicto? A ver, los acuerdos de palabra. Cuando te referís a acuerdos de palabra, ¿hablamos dentro de un conflicto de familia o previo a un conflicto de familia? Porque son dos situaciones distintas. No, por ejemplo, cuando tenés... muchas veces la gente no piensa las cuestiones que pueden llegar a suscitar y te divorciaste, te separaste, la relación con los hijos, los gastos, las vacaciones, las fiestas... Bien, Eso. hablas de la previsión que tendría que tener la gente en materia de derecho, en Exacto. definitiva. Sí, a ver, yo creo que el derecho de familia es el más previsor, porque de hecho nosotros frente a situaciones de violencia automáticamente otorgamos una restricción perimetral, una previsión de actos de hostigamiento. O sea, el derecho de familia es el más preventivo de todos los derechos, porque muchas de las ramas del derecho actúan in situ cuando el acto ya está cometido. Ahora bien, en relación al acuerdo de palabra, esta es una opinión, ¿no? Sí. Yo creo que todos nosotros tendríamos que tener primero un asesoramiento integral en materia de familia cuando tenemos determinadas situaciones y luego ese acuerdo tratar de profesionalizarlo y darle un estatus jurídico lo más prolijo posible. Sí, para evitar conflictos. Para evitar Sí, sí. conflictos, porque obviamente en algún momento esas partes pueden llegar a un desacuerdo y lo que vos acuerdes de palabra no tiene validez. Lo que vos acordás con tu ex en relación a, no sé, un Sí. régimen de comunicación. Las circunstancias cambian. Exacto, exacto. Y después no hay cómo probarlo judicialmente y obviamente lo que es de palabra no tiene validez y no tiene fuerza jurídica. Sí, es importante Por dejar en eso claro que es importante dejarlo asentado, pero hay muchas cosas que pueden quedarse asentadas sin llegar a la justicia, ¿no? Que a Sí, través de una por buena supuesto. comunicación, Sí, esa es charlando. la génesis, la fuente de todo, la buena comunicación. El pasado dices también la comunicación, como dicen, las palabras se las lleva el viento. Claro, por eso, Tristemente. nosotros somos operadores del derecho. Entonces, si tenemos que hablar con bases sólidas, siempre vamos a preferir que los acuerdos sean por escrito y que tengan una validez y una ejecutoriedad. Ahora, por supuesto, va de suyo que si hay dos personas, dos excónyuges o convivientes que se separan y tienen una buena relación, tranquilamente pueden tener un acuerdo de palabra. Ahora, si alguna de las partes en algún momento empieza a incumplirlo, lo que hayan acordado de palabra no tiene validez. Perfecto. Sí, esto es una de las preguntas que generalmente más se realiza a la gente, Claro. porque por eso que vos sos especialista en la materia, a ver si das la respuesta categórica que vas a dar. En otra consulta, en materia de alimentos, muchas veces se plantea esto como un problema entre los adultos, ¿no? Cuando el eje tendría que ser un derecho del hijo. ¿Por qué consideras que pasa? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, es una pregunta que en realidad es una situación recurrente que nosotros vemos. Y triste muchas veces, ¿no? Muy triste. Hablamos también de responsabilidad parental y se mezclan un montón de... Sí, por supuesto, porque en realidad se confunde cuál es el rol. Cuál es el rol y a quién está beneficiando ese derecho. No es un derecho que asiste a la progenitora conviviente o al progenitor conviviente, sino que es un derecho que le asiste al niño, a la niña o al adolescente por su calidad de niño, de niña o de adolescente. Entonces, cuando hay conflictos en relación a objetivar a ese Principalmente chico, de hijo, rol de Exacto. hijo de ambos progenitores. es que justamente el código lo que nos trae a nosotros en la actualidad es que ese niño, esa niña, ese adolescente es un sujeto de derecho, no es un objeto de derecho. Entonces, cuando nosotros hablamos del interés superior del niño y hablamos de un montón de cosas y sacamos la cocarda de las cuestiones fundamentalistas, ¿sí? En realidad, lo principal que nosotros tenemos que ver y a lo que hay que apuntar es que ese interés superior es del niño y que ese derecho que lo asiste es del niño y las obligaciones son de los progenitores. Y si estás incumpliendo con tu hijo, por con el supuesto, niño. por supuesto. No es con la madre. Por Acá el supuesto. problema no es con la madre, sino cumplir tus deberes como padre en pos de una buena Sí, niñez.
si hay una pelea entre los padres que no repercute negativamente en la criatura. Absolutamente, Es así, lo que pasa, absolutamente. mucha gente lo ve como eso. Claro, y además por ahí te pasa que te dicen, no sé, yo no le quiero pagar la cuota de alimentos porque ella va y se lo gasta En la peluquería. en X cosa. ¿No? Además de ser un mensaje bastante fuera de tiempo, ¿no? Porque estamos en otros momentos en Sí, donde lo la que pasa, mujer ya no mucha gente, necesita. todavía mucha gente sigue teniendo esa visión. Por eso creo que empezamos hablando de derribar mitos y demás. Exacto. Y digo, estamos en esa situación en donde el sujeto de derecho es el niño. Por quien nosotros tenemos que abogar es por ese menor, por esa niña, ese niño que tiene derecho y que la ley lo asiste. Entonces, me parece perfecto y creo que tenemos que ir a una mirada más penalizadora respecto de los incumplidores alimentantes. Yo creo que a poquito se está logrando Sí. esto, ¿eh? Se está Sí. poniendo más o sea, Sí, se sí. está exigiendo. Sí, sí. Yo creo que Cámara, Corte, los juzgados están tomando Con la medidas última respecto. reforma en la materia, sí, está dando mucho que hablar, incluso entre la gente. Ya se está corriendo la bola. Eso está buenísimo. Bueno, buenísimo. perdón, voy a tratar de un segundo. Mucha gente no sabe que existe el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Sí. Mucha gente no tiene presente que eso está tipificado. Que es un delito. Sí, exacto. Entonces también eso no es que es la plata para la otra persona. No, la plata destinada o el tiempo, las obligaciones respecto de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, es que, a ver, nosotros tenemos un sistema de protección integral muy amplio, muy rico, muy interesante, que cada vez, como decía Juan, se va profundizando más en materia de protección. Pero también tenemos, hecha la ley, hecha la trampa, un montón de situaciones en donde vos ves que hay un desmedido esfuerzo por parte del cumplidor alimentante de ver cómo sorfea determinadas circunstancias para no cumplir la ley. Y en realidad ese incumplimiento no es en relación a la madre. Y acá es cuando también hace un ratito nosotros estábamos hablando de las tareas de cuidado, Sí. ¿no? Y de la importancia de esa mamá que cuida, esa mamá que protege al niño, esa mamá que está constantemente desde la escolaridad, desde la vestimenta, desde la Todo. alimentación, en absolutamente todo. Y eso es algo que se tiene que reconocer, que se está reconociendo y que de hecho, como mencionaba Juan, es una de las cuestiones que también se tiene en cuenta hoy para poder resolver. No es todo tan lineal, Bueno, no la todas canasta las... de crianza, ¿no? Bueno, Absolutamente. tenemos para charlar de esto 2 absolutamente, capítulos más. Qué absolutamente. importante para mí fue establecer una canasta de crianza. Me pareció muy buena idea, me parece perfecto. Sí. El tema es opinable, pero a mí me parece que es una forma de regular y establecer parámetros. el tema es que, bueno, la situación social está tan compleja hoy que nosotros podemos tener un Es resolutorio. Es difícil parametrizar. Exacto, y podemos tener un Contexto que resolutorio, tenemos. un resolutorio divino, con índices actualizados y demás, y después cuando no tenés desde dónde ejecutar, es muy difícil también explicarle a la mamá que quizás ese papá no tiene ningún tipo de ingreso y cómo Sí, no haces... tiene solvencia como para tratar de dar Claro, respuesta. exacto, E exacto. impone que uno se ponga creativo. Exactamente, Por eso, exactamente. haciendo uso del principio de oficiosidad, nos tenemos que poner muy creativos muchas veces en estos asuntos. Bueno, y un poco ya estabas respondiendo a la siguiente pregunta que te iba a hacer. Soy que una es, visionaria. ¿cuándo un conflicto parental deja de ser una diferencia normal entre los adultos y empieza a afectar el interés de los hijos? Y bueno, justamente ante todas estas situaciones, ¿no? Igual también hoy tenemos una intersección en los conflictos de familia, atravesados por temas de salud mental, temas de adicciones, temas de violencia, temas económicos. Entonces hay una conjunción hoy al momento de tener que resolver que es compleja porque hay que tener una mirada muy amplia, muy constitucionalista, una mirada con una perspectiva de género, con una perspectiva de infancia, que permita tratar de mitigar las situaciones para que sea lo más justo posible, ¿no? Dentro de las medidas de nuestras posibilidades. Que no siempre... A ver, cuando un conflicto ingresa al arca judicial,
las partes dejan de tener esa autonomía total para poder decidir, porque hay un tercero que tiene que definir y decidir por las situaciones por las que ellos no se han puesto de acuerdo. Y obviamente eso complejiza, porque no siempre las partes están de acuerdo con las resoluciones judiciales. Pero bueno, en la medida de lo posible tenemos que ir mitigando todas estas situaciones con una mirada amplia, que es una mirada que la ley nos exige, el código nos exige, y también la sociedad, principalmente la sociedad, nos exige. Totalmente. Clarísimo. Vamos a las consultas del público que están llegando. Bueno, están llegando consultas del público, así que vamos a dar respuesta. La primera que llega es: ¿la unión convivencial se registra o nace sola? Acá Bueno, volvemos con el volvemos tema de a lo dar respuesta, pero bueno, el público está bien. se renueva. La unión convivencial nace de hecho. La registración es una potestad que tienen las partes. O sea, desde el momento in situ en que vos y yo nos vamos a convivir, nace esa unión convivencial. Ahora, ese perfeccionamiento en relación a la unión convivencial y lo que te puede asegurar lo que podés solicitar a priori, que ya lo hemos hablado, ¿no? La atribución de la vivienda, derechos en materia de seguridad social, alimentos, por supuesto, que no es necesario igualmente para solicitar alimentos que haya una unión convivencial, pero todos estos derechos... Importante. Sí, Importante. sí, Importante. sí. Todos estos derechos que surgen de la publicidad que se le da a la inscripción de la unión convivencial es lo que en definitiva nos asegura esta facultad que nos da hoy el derecho para estas familias que eligen otro modelo de vida como constitución familiar, ¿sí? Sin pasar por la institución del matrimonio. Excelente. Clarísimo. Tati. Preguntan, ¿la nueva pareja de mi ex puede decidir sobre mis hijos? ¿Qué pregunta? Tan chan. A ver, en las cuestiones cotidianas... Vamos a derribar eso que tiene solamente obligaciones y ningún derecho. No, en complejo. las cuestiones cotidianas, por supuesto que participa, ¿no? Estamos hablando de una constitución familiar, de una nueva dinámica familiar, de una organización de la casa, de Exacto. todo. Para las cuestiones cotidianas, sí, por Mm. supuesto. No sé, llevar a los chicos al colegio, estar autorizada para ir a retirarlos, ayudarlo o llevarlo incluso a un turno médico. Lo que no va a poder decidir es respecto de una operación, respecto de, no sé, un viaje al exterior, Bien. si es que lo tuviesen. Seguro, autorizarlo a esas cosas. Exacto, por ejemplo. pero en cuestiones de la vida cotidiana Sí. sí, porque hace al normal desenvolvimiento de una relación vincular. Sí, de una familia ensamblada. Exactamente. Exacto. Regulada por el código. Exactamente. Bueno, y me llega otra pregunta acá al celu. Alguien ya está en directo escuchándonos. ¿Siempre los hijos se quedan con la madre? ¿Qué lugar se le da a la decisión del niño? ¿Qué pregunta? Bueno, vos me haces cada pregunta. Ay, no la escuché. Preguntan, ¿siempre los hijos se quedan con la madre? ¿Qué lugar se le da a la decisión del niño? A ver, no hay una regla esquemática, ¿sí? Obviamente los niños generalmente están con su mamá, ¿sí? El cuidado personal igual es compartido, salvo que por alguna razón se decida que sea unilateral, o porque alguno de los progenitores renuncie a ese cuidado o a ejercerlo, o que esté privado de poder ejercerlo. Pero en líneas generales el cuidado personal es compartido y la convivencia, por lo general, es con la progenitora, pero no es excluyente. Totalmente. Esto puede no ser así. Bueno, pero el común de la gente muchas veces se dice eso. Como Sí. que el padre solicita tener a los hijos y que siempre la justicia nunca se los da. El imaginario colectivo, como se dice coloquialmente, la gente de a pie, muchos sostienen esas. Y está esas medio cuestiones. estereotipado que la madre siempre va a cuidar mejor de sus hijos y hay muchísimos casos que tenemos en la justicia que no es así. Así que Sí. siempre hay que escuchar al menor igual. Esto es Exacto, sumamente eso- importante. Eso es lo que Obvio, yo, sí, eso es lo que obvio. yo te iba a decir. Me parece que fundamental es el rol de la escucha del niño. Totalmente. Es fundamental. Porque
y dependiendo de la edad y de su grado de autonomía y capacidad suficiente, ese niño también va a comprender sobre qué se le está preguntando, sobre qué cuestión se está haciendo hincapié y por qué es el motivo de la escucha y qué necesitamos, ¿sí? Pero sí es importante, es fundamental que se escuche al niño. Sí, la importancia no solamente, o sea, bajar de la fuente convencional abstracta del oír al niño, sino que la cuestión dinámica y fáctica que se lo escuche realmente. Sí, Como decía sí, Andrea, sí, sí, sí. papá, mamá, vamos a receptar los planteos que tengan para hacer, pero lo que va a terminar teniendo mayor Son los peso niños. es qué quiere Los el niño. hijos. Sí, igual el rol de la justicia es resolver hasta incluso con una mirada que no sea ni niñocentrista ni adultocentrista. O sea, hay que resolver en pos del interés superior de ese niño. Claro, siempre. Entonces, más allá de lo que el niño manifiesta en ese momento, que por supuesto es tenido en cuenta y es fundamental lo que ese niño nos manifiesta, y los operadores que estamos en la justicia tenemos herramientas para poder ejercer esa escucha en forma activa. Por eso la importancia de la capacitación que hablabas. Constante. Sí, también, obvio. absolutamente, absolutamente. Exacto. Bueno, vamos a otra cuestión también fundamental, más allá que algo habíamos hecho mención. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de bienes, de deudas y dinero dentro de una relación familiar? Porque tenemos eso como que si hay amor no se pueden tratar temas patrimoniales. Yo creo que es parecería. porque seguimos teniendo una mirada patriarcal del derecho. Y una mirada muy estereotipada desde la sociedad, ¿no? En donde la mujer Bueno, anteriormente cumplía un rol distinto al que quizás cumple hoy. Y entonces, hoy que una mujer te venga y te plantee en el ámbito de una pareja, hagamos una separación de bienes, yo creo que hasta inclusive el hombre puede llegar a sentirse incómodo Sí, con ese incómodo. planteo, pero socialmente está visto de una manera distinta que lo plantee el hombre a que lo plantee la mujer. Y me parece que en realidad esos mitos y esas cuestiones que están alejadas del amor, porque acá estamos hablando de una cuestión netamente patrimonial y que en definitiva es para tener a priori, a futuro, una situación más prolija en términos jurídicos, me parece que no tiene que ver con una concepción del amor. Tiene que ver con una cuestión de practicidad, de prolijidad, de modernidad y de que las sociedades van cambiando y nosotros tenemos que estar a la altura de esos cambios. solucionar conflictos también. a Sí, futuro. absolutamente, absolutamente. Excelente. Otra, me quedé pensando, porque podemos salir 5 minutos del derecho y hablar como persona. A mí me afectaría un poquito. Me molestaría. Ay, si viene mi Bien. pareja y me dice, Tati, escúchame. A ver, Tenemos entiendo, que hablar. entiendo. Tenemos que Tenemos hablar. que hablar. Tenemos que dividir. A ver, está perfecto, lo entiendo. Te quiero un Considero montonazo, que pero sí. el auto es mío. La del auto, la casa de todo. ¿Cómo? Pero sí, entiendo, pero bueno, a mí sería una de las personas que capaz no. Me llamaría la atención. No, lo debo de reconocer. Bueno, es que hay que ayornarse. Obvio, a todas, obvio, a a todas todos. estas situaciones. Venimos de un formato. Pero, Pero- a ver, en pero que primera además- instancia, la génesis del término patrimonio por parte del pater y matrimonio de la madre. Fíjense que Exacto. ya los significados de esos términos ya viene delimitado. Entonces, Lo bueno, hoy cuesta también romper esto. lo bueno es que para quienes quizás lo plantean como una dificultad que puede marcar el transcurso de la relación, existe la ganancialidad también como opción. Bien. Entonces, frente a la ganancialidad, la separación de bienes es una opción dentro de la institución Lo matrimonial. importante es tener la opción. Exacto. Tener la opción y que esté regulado. Bueno, Exacto. Después cada Y que uno- hasta incluso vos podés ingresar con una ganancialidad y después del año poder pasar una separación de bienes, si es que lo consideran así. También cuánta gente, hombre, no tolera que la mujer cobre más plata que él. Que Hay pasa una muy a cuestión menudo cultural, hoy en la O sea, hoy en sociedad. día ¿eh? pasa. Hay una cuestión cultural que cuesta romper. No pueden tolerar esa circunstancia o que progresen la... O se ve mucho el hombre Profesionalmente. que se siente inferior a sus pares por de pronto no poder proveer como se supone que debería proveer. Todavía tenemos estas cuestiones. Sí, esa visión todavía
que, como hemos dicho en alguna otra ocasión, el patriarcado no solamente afecta a mujeres, sino también a los A mismos las hombres. masculinidades. También a las masculinidades, exacto. Otra pregunta, aprovechamos. ¿La vivienda familiar tiene una protección distinta cuando hay hijos? Sí, por supuesto. Sí. Sí, porque, a ver, te doy un ejemplo bien concreto. Estamos casados, nos divorciamos. Esa vivienda, si hay hijos, por más que la parte la quiera vender, ¿sí? Hay una protección que nosotros desde la justicia le otorgamos a esa vivienda de uso familiar, en donde justamente se están creando esos hijos. Entonces sí tiene una protección. Y mucho más. De por sí ya hay una protección hasta en las uniones convivenciales, en donde vos Sí. podés pedir la atribución de la vivienda familiar, pero muchísimo más cuando hay niños de por medio. Nosotros velamos por el interés superior de esos niños, por sobre las cuestiones patrimoniales. Perfecto. Que ese eso es eso el foco. Ese es el importante. foco y eso es lo importante, exacto. Clarísimo. Bueno, y para ir cerrando un poco y resumiendo, ¿qué debería saber una persona antes de comprar una casa, un auto o asumir una deuda en pareja? En pareja, bueno, que existe la posibilidad de que en pareja, no casados. Ok. Bueno, que si la titularidad dominial es de uno de esos convivientes, al momento de la disolución de esa unión convivencial, la titularidad dominial va a prevalecer por sobre la unión convivencial que existía y por los acuerdos eventuales de palabra que hubiesen podido tener ellos, ¿sí? Entonces, si vos estás en pareja y querés adquirir un bien, tienen que ser condóminos al 50%. Para tener resguardado el patrimonio, si hablamos del patrimonio. Entonces, en resumen, si vos estás en una unión convivencial y tu pareja te dice, compremos una casa, pero la pongo a mi nombre, vos ya sabés que al momento de la disolución de esa unión convivencial, no tenés ningún derecho que te asista en relación a esa titularidad del inmueble. ¿Y cuántos conflictos vemos por esto, no? Absolutamente. La confusión que se presta Absolutamente. entre quien figura como titular de, Exacto, exacto. de un dominio. A lo sumo, se puede pedir la atribución de la vivienda familiar, que va a ser por 2 años, ¿sí? Pero pasado ese periodo, la propiedad vuelve en cabeza de quien es el titular. Por eso es importante, como hablábamos al principio, que estos acuerdos que se hacen, que para mí, más allá de lo que acuerde de palabra, tiene que estar formalizado en un instrumento que le dé validez jurídica. Lo importante es, si nosotros vamos a adquirir un bien y no estamos casados, no tenemos, y ojo, que la unión convivencial inscripta no hace en relación a lo patrimonial, dijimos solamente en relación a derechos de tipo de materia de seguridad social, a la atribución de la vivienda. Vos podés pedir la atribución de la vivienda por 2 años, pero lo que no vas a poder reclamar es el 50% de la propiedad, aún si pusiste plata. Salvo Después que va a haber que puedas, probarlo. salvo que puedas probar que el origen de los fondos, Claro. de Ahí nos dónde vamos a un pusiste la. juicio. Exacto. ¿Cuántas veces no nos casamos pero construimos juntos? Un montón de Un veces. montón ¿Cuántos de casos dinero, hay ¿eh? así? Sí. Por eso la titularidad tiene que estar en cabeza de los dos convivientes, para evitar problemas de tipo patrimoniales a futuro y que vos no puedas tener un derecho asegurable para poder reclamar. Totalmente. Bueno, vamos a ir cerrando ya este ¿Podemos decir nuevo que la episodio. doctora es clarísima? Súper claro, Clarísimo. sí, la verdad, Muchas excelente. gracias. No, por favor, Porque la se audiencia impone. va a estar contenta. Creo que hoy se han derribado muchos mitos, dando respuestas a un montón de preguntas que la gente, el común de la gente se hace. Y vemos que la gente, o sea, la familia cambió, el derecho se ayornó Y sigue cambiando. muchísimo. Y tiene Las que familias seguir van a ayornándose. Sí, tiene que estar Es a un la altura camino de las que circunstancias seguimos. de la sociedad. Pero creo que es fundamental el tema del canal de diálogo, saber solamente quién va a poder ejercer un derecho y quien lo conoce. Entonces también creo que el espacio que hemos compartido hoy con Andrea, a quien agradecemos profundamente, creo que nos ayudó muchísimo a todos, como para saber en qué circunstancia se halla la sociedad y las parejas. Y esta dinámica familiar que va evolucionando instante y a cada momento.
Así que, Andrea, muchísimas No, gracias. gracias a ustedes por la Gracias, invitación. gracias. Fue un Muchas placer. gracias. Esperemos que favor. se repita. Gracias. Un lujo, sí, hay tantos temas para hablar, Podemos. así que te esperamos Sí, acá. sí, de Vas vuelta. a volver a venir, vas a venir nuevamente, Te ¿no? Con vamos, todo a, gusto. te vamos a invitar Te queremos nuevamente Con todo nuevamente. gusto, con todo gusto. a seguir dando respuestas categóricas sobre temas tan sensibles. Es difícil e ser importantes. categórico. Sí, déjame señalar que el rol que nosotros cumplimos, todos los operadores de justicia, es fundamental. Y por eso digo, tenemos que dejar esta conducta de lo intelectual para pasar a la acción. Necesitamos tener una justicia más activa, personal más profesionalizado, que esté a la vanguardia de todas estas circunstancias que se nos dan en la diaria. Por eso también estos espacios suman Sí, suman muchísimo, muchísimo. Porque estar acá charlando, saliendo Sí. de nuestro escritorio y charlando, hablando los diálogo, temas, verlo hablando desde las otra problemáticas óptica. actuales. Bueno, y verlo que también la familia no empieza en un expediente, sino también con cuestiones de diálogos responsables y acuerdos previos y demás. Así que, Muchas gracias. Gracias. no, por favor a todos, y los invitamos a los próximos episodios de Fuera de Término. Se vienen Muchísimas más gracias. temas importantísimos. Seguramente. Nos estamos viendo pronto. Adiós. Adiós. Saludos.